Olga Rodríguez es periodista y escritora. Ha sido reportera de guerra, aunque ella prefiere llamarlo corresponsal de paz, en los conflictos más importantes de las últimas 2 décadas en Oriente Medio. Hoy es una de las voces más acreditadas sobre el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Su trayectoria está atravesada por la defensa de los derechos humanos y desde ese lugar ha analizado también la injusticia social en España, desde la memoria histórica a los problemas de vivienda. Hoy viene a esta habitación propia para hablar de todos esos asuntos y de alguno más. Vamos a escucharla. Olga Rodríguez, bienvenida a esta habitación propia. Un placer. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Virginia. Bueno, a todas mis invitadas os pregunto siempre lo mismo, es ¿cómo queréis ser entrevistadas, de tú o de usted? De tú, por supuesto. Pues vamos de tú. Bueno, sabes que este es un programa eminentemente feminista, han pasado un montón de mujeres por aquí, y aunque hoy vamos a hablar de asuntos internacionales, de guerra, de paz, de cosas muy sesudas, déjame arrancar un poco preguntándote por una curiosidad, ¿no? Tú has sido reportera de guerra en Oriente Medio, en los conflictos más relevantes de los últimos años, y es una profesión que siempre ha estado reservada tradicionalmente a los hombres, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esto? ¿A ti cómo te han hecho sentir? ¿Te lo han puesto fácil? ¿Te lo han puesto difícil? Pues no ha sido fácil, para mi generación no fue fácil. Hubo compañeros, por supuesto, estupendos, pero en líneas generales las dinámicas que había eran unas dinámicas complicadas. Yo siempre he contado cómo, por ejemplo, a la vuelta de la cobertura de la invasión y ocupación de Irak, a muchos compañeros les daban palmaditas en la espalda diciéndoles «qué bien, tío, qué valiente», mientras que a nosotras como que se compadecían casi de nosotras, éramos muy pocas para empezar y además nos decían «pero ¿cómo estuviste allí? ¿Estás loca?» o «pobrecita, qué mal lo habrás pasado», ¿no? Eso es simplemente la punta del iceberg. Detrás había pues, muchos más obstáculos, muchos cuestionamientos, porque en líneas generales también ha habido una forma de cubrir los conflictos y las guerras, en esa época la había, muy vinculado a lo testosterónico, ¿no? Incluso yo diría que había periodistas que sentían que podían corroborar su masculinidad cubriendo guerras. Entonces la presencia de mujeres era algo que les descolocaba esa historia. No fue fácil, en nuestro país se nota que hubo 40 años de dictadura. Yo veía a las compañeras francesas, británicas, italianas incluso, o alemanas que ya llevaban 4 o 5 generaciones de mujeres cubriendo conflictos. Y aquí nuestras referentes, que a ver las haylas y que han sido importantísimas para nosotras, ¿no? Para mi generación, eran pocas y lo habían pasado mal ellas mismas, nos habían abierto camino a golpes, pero era solo una generación anterior a la nuestra, ¿no? Entonces, a mí me satisface mucho ver a gente más joven que yo ahora, que son estupendas profesionales y que lo han batallado mucho también y que son muchas más y que además se ayudan mucho entre ellas. Eso me parece muy positivo y es muy positivo además para la narrativa periodística también. Totalmente. Bueno, estamos en un momento en el que medios y políticos utilizan un lenguaje belicista, se está aplaudiendo continuamente el aumento del gasto en armamento, la OTAN se expande, nos intentan hacer creer que es inevitable que haya una guerra. ¿Es inevitable? Por supuesto que la guerra siempre es evitable, o sea, no es inevitable. El problema es la narrativa es absolutamente belicista, como bien has dicho, es una narrativa en la que se nos presenta una y otra vez la vía de la guerra como única opción. No hay cultura de paz, no hay cultura de derechos humanos en demasiados lugares y necesitamos reforzarla en las escuelas, desde la más tierna infancia, en los institutos, en las universidades, pero también en las redacciones y en los medios de comunicación, porque al fin y al cabo también son escuelas en sí mismos. El periodismo elige de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, ¿no? Y vemos demasiado a menudo cómo ese belicismo tiene su origen, o si no, su refuerzo en los medios de comunicación, ¿no? Que se convierten demasiado a menudo solamente en correa transmisora de la oficialidad. Y ya sabemos que una y otra vez las guerras siempre las pierden los pueblos. Unos trazan las estrategias en sus despachos y buscan beneficio de ellas, son una minoría, mientras que los demás ponen los cuerpos. Esto es algo que supone muchísimo riesgo para todos, ¿no? Y además antes veíamos que las guerras estaban en África, en Oriente Medio, en Latinoamérica, en Asia, más cercana, más lejana, pero ahora tenemos una guerra en Ucrania, ahora tenemos otra guerra al lado del Mediterráneo muy seria, ¿no? Una masacre con señales de genocidio en Gaza, y nos están diciendo que para ello hay que enviar más armamento,
Estados Unidos acaba de aprobar otro paquete de ayuda militar para Ucrania, para Israel y también para Taiwán. Vemos como muchos países de Europa siguen enviando armas a Israel, a pesar de que hay más de 34.000 muertos y 74.000 heridos. Un país como Alemania que cierra filas en torno a Israel sin cuestionarlo. Todo esto es muy grave y tendrá consecuencias. Por eso es momento de reforzar y de diseminar mucha cultura de paz en todas partes. Es decir, frente a ese jalear de la guerra, tenemos que entender que no se puede ridiculizar la paz. Yo conozco a mucha gente que ha sufrido muchas guerras, incluso hay generales que también han comandado guerras y tras ello, bueno, pues han hecho un replanteamiento de sus ideas. Pero desde luego cuando has sufrido una guerra, has visto la fragmentación de tu país y te has dado cuenta de que eso va a durar generaciones, ese dolor, has subido una montaña, la has vuelto a bajar, la has vuelto a subir y sabes que la mejor de las opciones siempre es la vía de la negociación y de la paz. Olof Palme, conocido y convencido pacifista, defendía antes de ser asesinado que la paz no podía alcanzarse haciendo alarde ante el enemigo de poderío bélico y amenazando, ¿no?, continuamente. Él protestó contra la guerra de Vietnam y contra los abusos de Estados Unidos hasta el punto de que el gobierno de Lyndon B. Johnson retiró al embajador de Estocolmo. Palme fue primer ministro sueco, si alguien no lo recuerda. ¿Tú crees que hoy sería impensable que alguien como Olof Palme ocupara un puesto de responsabilidad así en un gobierno? Yo creo que es absolutamente necesario. Tenemos que aprender a imaginar otro mundo posible, tenemos que aprender a imaginar un mundo con más paz, con un orden internacional basado más en el respeto mutuo entre Estados y menos basado en la imposición, como es ahora. Y esto es algo que no lo estamos diciendo solo aquí tú y yo, esto se está hablando, por ejemplo, en circuitos internacionales de derechos humanos, en la sede de Naciones Unidas. El propio secretario general Antonio Guterres ha subrayado en estos meses que tenemos un diseño de Naciones Unidas obsoleto, porque fue diseñado hace décadas y el mundo ya no es igual, que por qué no podría entrar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad como integrante un país africano, que no lo hay en estos momentos, y desde luego hay mucho cuestionamiento al sistema actual de voto y de veto en Naciones Unidas, que una y otra vez permite que el mundo lo rijan 3 o 4 países, o 5, que son los 5 que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en concreto que lo rija y que marque absolutamente todo, pues el país que más poder tiene, ¿no?, que es que es Estados Unidos. Realmente diseña las dinámicas del orden internacional en estos momentos y decide incluso no establecer líneas rojas para países como Israel, ¿no? Y esto no lo digo yo, el propio portavoz del gobierno estadounidense en el Pentágono lo ha dicho en más de una ocasión, John Kirby: no hay líneas rojas para Israel. Y aunque ahora han pasado un poco del cinismo a la hipocresía y tratan de disimular, vemos cómo sigue permitiéndose que Israel continúe con sus planes en Palestina, lo cual es gravísimo. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros, porque las líneas y el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial y esas líneas rojas del derecho internacional se están diluyendo por completo. Y esto va a tener consecuencias muy graves para todos, con un allanamiento y con una extensión de la impunidad que creo que hay gente, incluso que creo que hay dirigentes aquí en Europa que no son conscientes aún de lo que esto puede conllevar, ¿no? Sí, da esa sensación a veces cuando se les oye hablar y decir ciertas cosas. Parece que se dicen alegremente, ¿no? Pero bueno, en relación con lo que estás comentando, ¿no?, y con esta época después de la Segunda Guerra Mundial, ahí en aquel momento Europa empezó a adoptar un papel, bueno, pues de defensor de derechos humanos, de la democracia, ¿no?, y ahora parece haber abandonado completamente este papel. Eso lo empezamos a ver en 2015, cuando empezaron a llegar a Europa los refugiados sirios, y a partir de ese momento, o sea, se empezó a construir esa Europa fortaleza, ¿no?, y a cerrar las fronteras y a externalizarlas a estados fallidos como Libia, ¿no?, entre otros. Sí. Pero no lo hemos visto solo en ese momento, lo hemos visto a lo largo de los años en la tibieza, un poco de Europa también, con lo que ha sucedido de forma sistemática con Israel y Palestina. Lo estamos viendo ahora también, si se me permite, un poco con este envío de armas a Ucrania para esa autodefensa, ¿no? ¿Qué le está pasando a Europa? ¿Qué nos pasa? Bueno, Europa está intervenida y se deja intervenir y está muy sujeta a la política exterior estadounidense y no tiene un plan propio. Creo que
Además, esto ha contribuido a ello, más aún, el nuevo gobierno alemán. En 2022, un gobierno tripartito, liberales, socialdemócratas y verdes, acaba de llegar al poder. Todavía podemos decir que estaban conociendo sus despachos cuando se produce la invasión ilegal rusa de Ucrania, y ante ello Alemania cambió muchísimo su posición con respecto a Rusia y con respecto a las posibilidades, ¿no? En 2022 hubo opciones para el diálogo, para la negociación y para la paz. En aquel momento era muy difícil defender vías de paz. Yo recuerdo que uno de los primeros análisis que escribí al respecto, cuando le di a enviar, me temblaba todo el cuerpo, porque era un momento en el que se estaba criminalizando todos aquellos discursos de paz y tergiversando, ¿no? Incluso se criminalizaba o se señalaba incluso la contextualización, ¿no? Sabemos una y otra vez que cuanto más dura una guerra, más difícil es luego encontrar soluciones para la paz. Cuanto más dura una guerra, más fragmentación del país, más dolor, y eso es lo que están viviendo la población ucraniana, ¿no? Que una y otra vez se está diciendo desde fuera, desde cómodos sofás que, bueno, que pueden... Que esto puede durar hasta el último ucraniano, que deben seguir luchando, ¿no? Y al final Ucrania también está siendo usado y empleado como un escenario en el que otras potencias echan su pulso, ¿no? En concreto Estados Unidos y Rusia. Es absolutamente terrible. Cuantas más armas se envíen, presentándolo como la única vía y como la única opción, más durará esta guerra, ¿no? No se está buscando aún. Fíjate, tú decías, hablabas de las declaraciones públicas. Claro, en el momento en el que solo hay declaraciones que están echando más leña al fuego, no se está dejando espacio para posibilidades de negociación, ¿no? Y vemos una y otra vez, como mencionabas también, el tema de las fronteras, de la ruta de las personas refugiadas en 2015-2016. Hemos visto cómo desde hace años ya Europa ha decidido que externaliza sus fronteras para que la gente muera cada vez más lejos de nuestro territorio y de nuestras conciencias. Trazan rutas de muerte que son como auténticas y tétricas gincanas, que la gente que huye de guerras que en muchos casos algunos de nuestros gobiernos han contribuido a impulsar, es decir, llevan las guerras, y esas personas, huyendo de las consecuencias de esas guerras, vienen aquí y para ello tienen que arriesgarse a morir, y muchas mueren en el Mediterráneo, ¿no? Esto es como la nueva banalidad del mal, la migración presentada como amenaza híbrida, así ha sido definida por dirigentes europeos, también en la cumbre de la OTAN. Por lo tanto, es comprar por completo el marco de la extrema derecha. En el momento que tú dices que la migración es una amenaza híbrida que supone y que requiere un aumento del gasto en defensa, estás comprando entero el marco de la extrema derecha, un marco racista que elige una y otra vez a las personas migrantes como el nuevo chivo expiatorio del siglo XXI. Vemos en líneas generales, y con esto termino, cómo se está normalizando ese discurso que algunos sociólogos y sociólogas han definido ya como con el término población sobrante. Nos están diciendo que hay población sobrante. Sí que no lo había oído yo. Entonces, la población sobrante en Palestina es la población palestina. En Europa es la población migrante, pero en nuestros barrios hay población sobrante ante la cual ya hay políticas que deciden que no hay que tener en cuenta a esa gente, que esa gente se va a quedar fuera, van a ser nuevas bolsas destinadas a ser víctimas de la exclusión social, ¿no? Entonces, en este momento tan negro y tan terrible hay que intentar darle la vuelta a esto, ¿no? Subrayar y señalar esto que está ocurriendo y reforzar esa cultura de paz y de derechos humanos de la que estábamos hablando. Porque mira, yo cubrí la guerra de Afganistán con el inicio del siglo, ¿no? Ya empezó este siglo con ese llamamiento a la guerra del terror, contra el terror, y llamaron terror a todo, llamaron terror a personas civiles en Afganistán, en Irak, en muchos lugares, ¿no? Y tras ello cubrí la invasión y la ocupación de la guerra de Irak, y tras ello Líbano y Siria, etcétera, ¿no? Egipto. Y una y otra vez he visto como incluso en una aldea perdida de un país perdido del mundo hay mujeres ancianas que saben mucho más de las relaciones internacionales y de la geopolítica que todas nosotros juntos aquí en Europa. ¿Por qué? Porque la geopolítica se escribe sobre su propio cuerpo, sobre su propia piel. Y a eso han contribuido gobiernos occidentales también aquí en Europa. Y es absolutamente terrible, ¿no?, cómo se nos percibe desde fuera de esta burbuja, en el llamado sur global. Totalmente. De todas formas, con respecto a las migraciones y a este freno que se le pone a las personas que vienen refugiadas, ¿no? Dos cosas sobre esto. Una,
al final las migraciones es algo inherente al ser humano, o sea, nos han acompañado desde que lo somos, el movimiento, el ir de un lado a otro, ¿no? ¿Se le puede poner puertas al campo, realmente? Absolutamente no, sí, es un fenómeno que además siempre nos ha enriquecido, nos ayuda a tener una mirada multicultural y además es que es una realidad y la realidad es muy tozuda y la historia nos enseña que la realidad es muy tozuda, es decir, hay gente que está escapando de las consecuencias del cambio climático, que está escapando del agotamiento de los recursos, que está escapando de esas guerras. Estoy hablando de tres cuestiones que no son catástrofes naturales que surgen de la nada porque sí, no, todas ellas tienen causantes y causas, ¿no? Y sabemos de dónde vienen, ¿no? Por lo tanto, o se establece unas nuevas dinámicas en las que se asume esta realidad, o si no, estaremos condenándonos a una guerra perpetua en la que, deshumanizando a los otros, a eso que se llama la otredad, por supuesto, nos deshumanizamos también a nosotros mismos, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos viendo cómo hay muchos gobiernos que van por un lado y las sociedades van por otro en muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la masacre con señales de genocidio que hay en Gaza, vemos cómo, por ejemplo, el gobierno de Biden en Estados Unidos tiene unas políticas de apoyo y de cierre de filas con Israel y, sin embargo, sus propios votantes están poniéndole muchos peros. Más del 70% de los votantes del Partido Demócrata llevan mucho tiempo queriendo un alto el fuego inmediato. Estados Unidos lo ha vetado en 3 ocasiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y muchos jóvenes del Partido Demócrata, entre 18 y 34 años, esas personas votantes del Partido Demócrata, son muy críticas con el envío de armas de la administración Biden a Israel. Esto, de hecho, según diferentes analistas, le puede pasar factura a Biden. Pero vemos también esta diferencia y este espacio, esta diferencia entre gobernantes y gobernados también en muchos países de Europa, ¿no? Las encuestas en muchos países europeos están señalando también lo mismo y esto nos invita a una reflexión. ¿Qué tipo de democracias tenemos? ¿Hasta qué punto nos están escuchando nuestros dirigentes, ¿no? Sí, bueno, parece que poco y tampoco parece que estemos en ese momento de reconsiderar todas estas decisiones que se están tomando, porque precisamente hace nada en la Unión Europea se ha aprobado el Pacto Migratorio y de Asilo, que ya tiene WhatsApp, que se llame de asilo, cuando sabemos perfectamente qué es lo que es, ¿no? Pero hablabas de la extrema derecha y bueno, la extrema derecha está en Europa, o sea, es creciente, se espera que crezca más aún en las elecciones europeas. Y yo te quería preguntar, ¿cómo crees tú que puede influir este crecimiento de la extrema derecha en el abordaje europeo del conflicto Israel-Palestina? Bueno, vemos cómo Israel tiene entre sus grandes aliados en el mundo precisamente la extrema derecha europea. Es decir, Netanyahu es aliado de Víctor Orbán en Hungría, de Meloni en Italia, no le hace ascos porque realmente vemos que los grandes defensores del sionismo actual, en muchos lugares del mundo, los más firmes defensores son en muchos lugares la extrema derecha, ¿no? Podríamos decir que lo que vamos a votar en junio es guerra o paz, y yo no veo muchos representantes en defensa de la paz en Europa, ¿no? Y esto es muy preocupante. ¿Qué pasa para que hayan decidido que la defensa de la paz es impopular? Creo que aquí también la gente que nos dedicamos al periodismo tenemos que reflexionar qué papel está jugando en estos momentos el periodismo con respecto a esa tendencia a jalear la guerra y ridiculizar la paz. Y decía hace poco Naomi Klein, pensadora judía estadounidense, canadiense, que estamos viendo ante esta especie de genocidio ambiental que hay en Gaza. Ha elegido ese término refiriéndose a ese ruido de fondo que hay, ¿no?, al que pretenden que nos acostumbremos y que lo normalicemos, como la película La zona de interés, que este año ha sido oscarizada, en la que también hay un ruido de fondo que en ese caso era el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues dice Naomi Klein que es inédito que ante un genocidio ambiental de estas características estamos viendo cómo, con respecto al apoyo a Israel, no hay grandes diferencias entre Biden y Trump, entre el primer ministro británico y el Partido Laborista británico.
entre el gobierno alemán y la oposición, entre Meloni en Italia y la oposición, entre Macron y Le Pen, lo cual es absolutamente terrorífico, ¿no? Porque al final debemos hacer la siguiente reflexión. El empeño en vincular el destino de Europa y de Estados Unidos con Israel, ¿a dónde nos va a llevar? Porque estamos observando estos días, por ejemplo, cómo hay protestas muy interesantes en los campus universitarios estadounidenses, que nunca había habido protestas de tal calibre desde 1968, que en muchos casos son la élite del país, que son organizaciones judías, en muchos casos como Voces Judías por la Paz, ¿no? Y que están siendo arrestados y suspendidos como estudiantes en sus universidades. Hay una enorme represión. Entonces ya hay reflexiones al respecto que a mí me parecen muy pertinentes. Es decir, en el empeño en seguir manteniendo el apoyo a Israel y, por lo tanto, una narrativa determinada con respecto a Israel, ¿hacia dónde nos va a arrastrar? ¿No? Porque esto ya vemos como hay olas de autoritarismo. Francia, Reino Unido o Alemania se han planteado prohibir protestas. El otro día Alemania prohibió un congreso en solidaridad con Palestina. Hay señalamientos, estigmatizaciones. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Me decía el otro día, me lo han dicho muchas voces palestinas, ¿no? Periodistas palestinas, un abogado palestino el otro día, que tienen la sensación de que el apartheid israelí contra la población palestina a nivel ideológico se va extendiendo, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, hay cuestiones que son tabú o tergiversaciones muy normalizadas con respecto a la cuestión de Israel y Palestina. Por ejemplo, se está usando una acusación muy a menudo contra defensores de derechos humanos, como la relatora de la ONU, Francesca Albanese, como el propio Tribunal Penal Internacional o como la Corte Internacional de Justicia, a las que se les está acusando de antisemitismo. El propio Netanyahu ha acusado al Tribunal Penal Internacional de antisemitismo. El antisemitismo es una cosa muy seria y muy real que no debe ser tergiversada nunca, porque hace mucho daño, por supuesto, a los derechos de la población palestina, a los derechos de todos, pero también a la lucha contra el antisemitismo real, ¿no? Y, sin embargo, sí que se está abrazando esta idea de que toda crítica a Israel, a sus masacres, a las violaciones sistemáticas del derecho internacional, al apartheid, a la ocupación ilegal, que toda esa crítica es antisemitismo. Y esto es algo muy grave y muy serio, ¿no? Bueno, es tremendo, claro. O sea, la cuestión es cómo podemos romper eso, ¿no? Porque está muy relacionado con lo que decías tú antes, de cuando escribiste aquel primer artículo después de la guerra de Ucrania, reclamando paz, cómo te echaste a temblar, ¿no? Porque dijiste, madre mía, ahora van a ir a por mí, ¿no? O sea, esto es un poco, es parecido, ¿no? O sea, sobre todo cuando se produjo el ataque de Hamas contra Israel, en esas primeras semanas, a pesar de que ya Israel había ido con todo en Gaza, cuando, bueno, lo veíamos en las teles estadounidenses, en las teles españolas, nadie podía sentarse a una mesa de una tertulia sin pasar primero por la condena y verbalizar la condena a lo que había hecho Hamas en Israel, pero nadie exigía una condena a lo que estaba haciendo Israel en Gaza. Claro, o sea, ni a lo que estaba haciendo ni lo que había hecho durante tanto tiempo. Exactamente, porque esto viene de muy largo. Claro, a mí me pareció muy notable y muy significativo cuando en noviembre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo, bueno, esto no es el inicio de todo, o sea, esto no viene de la nada, ¿no? Como el propio Netanyahu y su gobierno lo declaró persona non grata y estableció que Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es un peligro para la paz mundial, palabras textuales. Es que vivimos un momento absolutamente distópico. Claro, Olga, pero al final, o sea, cuando, no sé, a mí me pasa, ¿no? Y a veces pienso, bueno, igual estás banalizando demasiado todo, porque yo oigo esas cosas y a mí me entra la risa. Bueno, o sea, pero tú eres una persona formada que piensa, a ver, yo es que pienso que estamos en un momento en el que estar bien informada es una militancia, porque si tú y yo, que dedicamos todas las horas del mundo a intentar estar bien informadas, a contrastar, a buscar y a separar el grano de la paja, aún así hay veces que encontramos dificultades, ¿no? Porque la propaganda es grande, etcétera, y porque hay veces que hay desinformación o que faltan datos. Bueno, la gente que se dedica a otra cosa, que trabaja muchas horas, cuando llega a su casa al final del día, pues quiere ver a sus hijos o, no sé, desconectar media hora. Y al final o lees mucho y piensas o eres capaz de tener el tiempo para darte cuenta de dónde puedes encontrar gente con credibilidad y con seriedad y con rigor, o si no, yo veo que este es un momento en el que hay mucha gente confundida. Realmente es un momento, sí, pero bueno, a mí también me causa risa, pero luego al mismo tiempo me causa estupor y preocupación cuando veo que funciona. Yo recientemente escribí
al final un artículo titulado Cuando toda crítica a Israel está tachada de antisemitismo. No me apetecía hablar de eso porque es muy necesario seguir hablando de lo que pasa en Palestina, ¿no? Pero al final, cuando ves que además un montón de gente de la comunidad judía internacional está siendo tachada de antisemitismo, de ser antisemita, que es como, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que se odian a sí mismos? ¿Que quieren terminar consigo mismas? Es que es una cosa absolutamente ridícula. Ves como gente como Nancy Fraser, la filósofa judía estadounidense, acaba de ser cancelada en Alemania por haber firmado un manifiesto de apoyo a los derechos de la población palestina, como Judith Butler, otra judía, como Masha Gessen, premio Hannah Arendt de este año, judía rusa estadounidense, que la entrega de su premio fue cancelado porque escribió un artículo en el que hacía una reflexión sobre el pasado y el presente y advertía de los riesgos de esta masacre y de la barbaridad que supone. Como el propio Jonathan Glazer, el director de La Zona de Interés, él también es judío, un judío británico que cuando recogió su premio Oscar hizo un llamamiento y dijo: me niego a que la ocupación secuestre mi judaísmo y el holocausto. Toda esta gente que como judía está hablando en contra de las violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte de Israel, también están siendo acusadas de antisemitismo, ¿no? Y la propia Francesca Albanese, que está haciendo un trabajo excelente, que cuando publica su informe titulado Anatomía de un genocidio, por supuesto, no solo Israel, sino también un portavoz del gobierno estadounidense la acusó de antisemitismo. Bueno, pues ¿qué hay que hacer ante ello? Pues ir a la raíz del tema, buscar por qué se le acusa de esto y mostrar que son acusaciones sin base alguna, ¿no? Pero bueno, al final estamos condenadas una y otra vez a debates a veces muy estúpidos, pero hay que abordarlos, no nos queda otra. Hablabas de los medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que en las agresiones históricas de Israel contra el pueblo palestino, los medios occidentales han jugado un papel bastante determinante, ya sea por acción o por omisión, digamos, ¿no? Desde luego con una perspectiva nula de derechos humanos, y yo me pregunto si esto se debe, en parte al menos, a este casi monopolio que tiene Estados Unidos sobre los medios y las plataformas de difusión de cultura y demás, ¿no? Que al final los medios aquí beben de medios estadounidenses, o sea, todo el ocio que vemos al final es creado y gestado en Estados Unidos. ¿Tú cuánto crees que más o menos que puede pesar esto en el discurso de los medios? Bueno, creo que pesa, sin duda, creo que pesa. Creo que hay poderes con mucha capacidad de influencia también en el sector periodístico y cultural que tienen capacidad de incidencia y que lo logran. En el caso que mencionas, realmente hacía mucho tiempo que el tema palestino estaba fuera del debate público y las propias políticas estadounidenses contribuyeron a ello. Hay veces que el bipartidismo en Estados Unidos se complementa. Son oposición y, por supuesto, hay veces que eligen caminos contrarios, pero otras veces se complementan. Y en el tema palestino es claro y evidente. Durante la administración Trump decidió impulsar los acuerdos de Abraham, que suponía impulsar pactos entre Estados árabes e Israel para normalizar la situación y dejar fuera de la ecuación a los palestinos y la posibilidad de un Estado palestino o de alguna solución de algún tipo, contemplando derechos para el pueblo palestino. Y lo consiguió. Israel firmó con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, con Bahrein y también con Marruecos, que además ahí lo sacrificable era el pueblo saharaui, ¿no? Esta fue la condición. Cuando llegó Biden a la Casa Blanca, en un principio había dudas sobre qué iba a hacer con los acuerdos de Abraham, y él mismo dijo que tenía que estudiarlo. Y después, sigilosamente, continuó con esos acuerdos de Abraham, impulsando negociaciones para alcanzar un acuerdo de estas características entre Arabia Saudí, que es la gran potencia regional, e Israel. Cuando se producen los ataques de Hamás del 7 de octubre, este era el contexto. El propio Biden posteriormente dijo: esos ataques fueron la respuesta a los intentos de los acuerdos de Abraham entre Arabia Saudí e Israel. ¿Por qué? Porque esos acuerdos dejaban fuera de la ecuación a la población palestina, como si no existiera, como si, ignorándola, borrándola, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre una y otra vez? Cuando ahora vemos que durante unos días se mantuvo la narrativa de escalada regional, ¿no? Que ahora ya ha bajado el suflé, pero durante unos días estuvo ahí, en el marco de esa narrativa nuevamente se dejaba fuera de la ecuación, se excluía
la cuestión de la población palestina. Se la ignoraba y se la borraba nuevamente. Y esto es las dinámicas que hemos visto una y otra vez. O sea, se están haciendo políticas de huida hacia adelante y de hechos consumados negando la realidad, que es que hay millones de personas palestinas, tanto en los territorios palestinos como exiliadas y como refugiadas fuera. Todas las políticas que se están impulsando por parte de Estados Unidos, con el apoyo de la mayor parte de Europa, van en ese sentido. Son políticas que ignoran la realidad. Y, como decía Ortega y Gasset, una realidad que se ignora tarde o temprano tiene consecuencias, ¿no? Y lamentablemente las estamos viendo. Hay una tía a la que yo he entrevistado varias veces, la conozco desde hace muchos años, Nurit Peled, una académica judía israelí, muy interesante porque tiene un discurso muy profundo, ¿no? Ella ha escrito varios libros sobre la educación en Israel, profundamente racista y deshumanizadora contra la población palestina, que según ella explica muchísimas cosas, ese racismo. Cuando se produjeron los ataques de Hamás del 7 de octubre, en un chat privado de WhatsApp entre el profesorado de la Universidad de Jerusalén, donde da clase, ella, citando a Sartre, dijo, como había dicho Sartre, cuando la bota de hierro del opresor lleva años aplastando al oprimido, si una mañana éste tiene la posibilidad de abrir un poquito un ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y añadió Nurit Peled, hemos visto esa mirada. Bueno, hay que entender de dónde vienen las cosas, no para justificar, sino para poder buscar soluciones. Si no hay una voluntad de honestidad en el análisis de la realidad, nunca se van a buscar soluciones. El problema es que no hay voluntad porque no se quieren buscar soluciones para el pueblo palestino, solo se quiere seguir el trazado de los planes israelíes, que es la consumación de la ocupación y de la anexión en busca de ese gran Israel y la negación de la existencia de los pueblos palestinos y la perpetuación de la negación de los derechos para la población palestina. ¿Y cuánto hay de racismo y de islamofobia en este tratamiento, en este abordaje que hacen los medios de esta cuestión? Hay muchísimo, y además no viene de ahora. La población palestina mayoritariamente es musulmana, también hay población cristiana, no debemos olvidarnos de eso, y bueno, por supuesto en todas partes del mundo también hay ateos, ¿no? Y también entre los palestinos, pero esa islamofobia, de nuevo, comenzó el siglo con ello, ¿no? En el momento en el que nos presentaron una masa uniforme y homogénea de hombres barbudos y mujeres sumisas una y otra vez en diferentes puntos de Oriente Medio y del norte de África, se ha contribuido a ese discurso racista y de deshumanización, ¿no? Que de alguna manera viene a decirnos que como son bárbaros, ¿no? lo cual es una premisa falsa, son matables, son bombardeables. Es absolutamente terrible, es de nuevo esa banalidad del mal que teorizó también la filósofa Hannah Arendt, está aquí en el siglo XXI y está siendo proyectada sobre la población musulmana, sobre la población árabe, que es una población heterogénea y diferente. Hay mujeres feministas, hay gente de izquierdas, gente de derechas, hay gente que es religiosa, gente que es creyente pero no practica, gente atea, y lo que persiguen en todas partes es tener libertad, porque muchos de estos países están oprimidas por dictaduras que nuestros gobiernos apoyan o financian, por poder llegar a fin de mes y tener una vida digna. No son extraterrestres, son seres humanos, por favor. Mira, en la Edad Media, decía Eric Hobsbawm, un historiador británico estupendo, que en la Edad Media se lanzaban operaciones militares y conquistas y guerras en nombre de la evangelización. En el siglo XIX, en nombre de la civilización, había que civilizar a la gente bárbara. Y en el siglo XX, en nombre de la democratización, presuntamente íbamos a democratizar, ¿no? A mí me fascina como mujer cómo el argumento de ayudar a las mujeres es un argumento de quita y pon, ¿no? Las mujeres afganas en 2001 nos interesaban muchísimo repentinamente, les interesaban a todos los dirigentes, ¿no? Iban allí a salvarlas. Luego durante 20 años se olvidaron de ellas, ¿no? Luego cuando se anuncia la retirada de tropas estadounidenses y de la OTAN, de nuevo nos preocupaban las mujeres afganas, pero durante todos esos años muchas de ellas habían huido, habían intentado llegar a Europa y se les había dado la espalda, incluso se las había deportado, ¿no? Entonces, tenemos que sospechar, o sea, en un mundo idílico los unicornios existen, pero en el mundo real, cuando tratan de vendernos más militarización, la vía de la guerra como única opción, en nombre de la libertad, de la democracia, de civilizar a los bárbaros, ¿no? Deshumanizando a los otros, o de las mujeres, debemos sospechar una y otra vez, porque los resultados que tenemos en los últimos 30 años nunca han ido en esa dirección, nunca.
O sea, quería preguntarte mil cosas, me están diciendo que se nos está acabando el tiempo, así que no sé, o sea, intentemos ir rápido Venga. porque sí que me interesa que respondas algunas cosas. Ahora mismo hay palestinos que dicen que llegados a este punto empiezan a ver una oportunidad de que se resuelva el conflicto precisamente por estar más en el foco que nunca. ¿Tú compartes esta visión? Bueno, creo que estamos en el prólogo. Creo que no se están adoptando todas las medidas de presión pertinentes para Israel. De hecho, se han adoptado muy pocas. Tenemos el ejemplo de la Sudáfrica del apartheid en el pasado y creo que esa es la dirección a seguir. O Israel siente que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla, y esta es una frase que a mí me ha dicho Rami El-Hanan, un judío israelí, o si no, no va a ceder. Por lo tanto, creo que queda mucho recorrido y muchísimo camino, lamentablemente. Pedro Sánchez está haciendo como una gira reivindicando y defendiendo que se constituya un Estado palestino, ¿no? Pero claro, cuando tienes en cuenta, lo decías tú el otro día en una entrevista, ¿no?, que al final los territorios en los que está ahora mismo el pueblo palestino son más o menos un 20% del territorio original, ¿hasta qué punto tiene sentido defender un Estado palestino sin explicar qué tipo de Estado palestino? Defender un Estado palestino tendría que requerir la exigencia de la retirada de la ocupación israelí. Sin embargo, eso no está siendo pronunciado en las declaraciones públicas. Yo desde los años 90, que es cuando empecé a ejercer este oficio, y muy pronto estuve en los territorios palestinos, veía como una y otra vez todos los gobiernos occidentales, incluido el estadounidense, hablaban del Estado palestino y de la solución de los dos estados, ¿no?, lo que se llama la solución de los estados, dos estados, que está contemplada por las resoluciones de Naciones Unidas, que una y otra vez se han incumplido. Pero es que una cosa... Desde el 47, además, ya estaba contemplado. Desde el 47, en la Asamblea General de Naciones Unidas, efectivamente. El territorio que se contemplaba en esa resolución ha ido reduciéndose paulatinamente hasta quedar solo ese 22% de la Palestina histórica, pero es que además ese 22% de la Palestina histórica también está ocupado buena parte de ello por Israel. Por lo tanto, a día de hoy es inviable. Me decía el otro día, me entrevistaba a Rafif Ziadag, que quizás la conozcan algunas de las personas que nos estén viendo, porque es una poeta palestina, la del famoso poema With Its Life, Enseñamos vida, Señor. Me decía, es que al final la cuestión de la defensa de los dos estados se ha convertido en algo que suena muy bien, pero que nos hace perder el tiempo, porque llevamos hablando de lo mismo y escuchamos a muchos dirigentes hablar de ello desde los años 90 y, sin embargo, en muchos casos, en concreto en el caso estadounidense, todas las políticas han ido en otra dirección. Es decir, Israel, desde los años 90 hasta ahora, ha duplicado su ocupación. La ocupación sigue extendiéndose a día de hoy, cada vez hay más colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este, por lo tanto, una cosa es lo que Washington ha ido diciendo y otra cosa es lo que ha hecho. Con respecto a lo que propone Pedro Sánchez, está bien, las palabras importan, pero hay que ir más allá, es decir, sin medidas de presión, sin suspensión de acuerdos comerciales, por supuesto de compraventa de armas, y otras medidas de presión, Israel no va a ceder. Por otro lado, habría que preguntarse una cosa, porque el Estado palestino a día de hoy, teniendo en cuenta la escasez de territorio que habría para ese Estado y la situación en la que se encontraría con un despojo y un saqueo que ha sido continuado durante décadas, ¿qué Estado quedaría? Sería en realidad lo que ha habido hasta ahora, ¿no?, una cosa absolutamente acorralada por parte del Estado israelí, que controla las fronteras y absolutamente todo. Aquí la gran pregunta es, ¿y por qué no quiere admitir a la población palestina en un Estado único?, ¿no? Pero eso es chocar contra la mayoría judía de la sociedad, es decir, ¿qué es el sionismo? El sionismo a día de hoy lo que está defendiendo es la permanencia de una mayoría judía, un Estado judío, y un Estado judío implica una mayoría judía. ¿Y qué supone eso? Tener que arrinconar a la población palestina, no admitirla como ciudadana y negarle derechos. Eso es la estrategia que se ha ido siguiendo una y otra vez. Entonces yo creo que es necesario abordar mucho más la cuestión, mucho más de fondo, ¿no? Está bien defender un Estado palestino, bienvenido sea, pero creo que es necesario mucho más. Tenemos que acabar, pero no quiero dejar de tocar un tema que a ti también te interesa mucho, que es el de la memoria, ¿no? Tú dijiste en una entrevista, lo que viví como reportera de guerra me llevó a buscar a mi bisabuelo desaparecido. Y esta es otra de las grandes cuentas pendientes que hay en este país, ¿no?, la de hacerles justicia de verdad a las víctimas del franquismo. Esto lo vamos a ver tú y yo. Bueno, yo creo que es muy tarde para muchas cosas. En este país
Hubo 40 años de dictadura y tras ello se nos dijo que reconciliación era sinónimo de impunidad, era sinónimo de silencio, era sinónimo de no intentar buscar la verdad, de no intentar buscar justicia y de no intentar buscar reparación. Eso se ha ido modificando un poco a lo largo de los años, gracias sobre todo al esfuerzo desde abajo de la sociedad, de las víctimas, de las familias de las víctimas, de las asociaciones memorialistas, pero realmente lo que yo aprendí cuando decía eso es que durante más de 20 años he ido viendo procesos, yo qué sé, comisiones de la verdad en países africanos, exhumaciones en Oriente Medio, procesos de justicia en tribunales en Latinoamérica, y llegó un momento que me pregunté, ¿y por qué aquí, no? Y una vez en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, un grupo de abogados de derecho internacional me dijeron, bueno, es que nosotros hablamos de lo que... Nosotros hemos acuñado un término que es la anomalía española, porque siendo un país que está en Europa, se tomó esa decisión, ¿no? Muy diferente a la que tomaron otros estados europeos. Entonces, creo que esto explica nuestro país, creo que es el eje transversal de muchas cosas. Hay mucha gente que no sabe a día de hoy quién es o de dónde viene, ¿no? Y lo que no se puede hacer es decir que una democracia es ese lugar donde se le dice a mucha gente que no rescate su propia identidad o que... sí, que la entierre directamente. Que la entierre, ¿no? Claro. La memoria es lo contrario al olvido y el olvido es el equivalente de alguna manera de la mentira, ¿no? La memoria es la verdad y es muy necesario buscarla, tenerla. Yo cuando veo exhumaciones veo que sí, se extraen huesos, pero también se extraen palabras, porque por primera vez en torno a una fosa siempre hay gente anciana que ha estado durante décadas callada y cuando ve cómo salen esos huesos se atreve a hablar por primera vez, porque hasta ahora no había recibido indicación de que podía hablar de verdad. Por lo tanto, cuando se extraen esos huesos y por lo tanto esas palabras no pronunciadas durante años, se origina una gran conversación, que es esa gran conversación pendiente que tenemos como país, ¿no? Pues mira, al hilo de eso que estás diciendo, yo siempre os hago un regalo, que es uno de los especiales que entregamos a nuestros suscriptores, solo lo reciben nuestros suscriptores y suscriptoras. Y a ti te iba a regalar este, que precisamente se titula Que hable la tierra. Ah, qué bonito. ¿Vale? O sea, me encanta entonces, el título. Es que la tierra habla. Sí, por eso cuando has dicho las fosas no solo esconden huesos, no esconden palabras. Yo creo que este te va a gustar. Pues muchísimas gracias. Así que, oye, muchas gracias, Olga, por haber venido. A ti, un placer. Ha sido un gusto. Y a vosotros y vosotras, aquí os esperamos hasta la próxima. Por favor, suscribíos a Público. Si no os suscribís, no podemos hacer programas como este. Hasta luego. Chao.